nuevamente el caso, la situación de libertad o carcelería de Alberto Fujimori en el debate a partir de un documento que publica el Tribunal Constitucional. Te hacemos la pregunta si procede la excarcelación de Alberto Fujimori. ¿Qué crees? ¿Procede o no procede? ¿Crees que procede o que no procede la excarcelación de Alberto Fujimori? Te lo replanteamos, te lo volvemos a preguntar para que participes con una opinión, no tanto desde la mirada quizá legal, sino más bien desde la mirada de... ¿Qué tú consideras? Tú consideres, ¿no? Probablemente un simpatizante dirá sí, un no simpatizante, alguien que tenga diferencias, que sea un opositor, digamos, a la mirada y a la política de Fujimori, dirá que no. Ahí está la pregunta del día para abrir un poco el debate. Ahí está. ¿Debe o no debe ser excarcelado Alberto Fujimori? Responde a la pregunta de hoy, sin duda un tema que ha generado muchísima polémica, porque además hoy su hija Keiko Fujimori se pronunció respecto a este tema. Recordemos que anoche se conoció un fallo del Tribunal Constitucional que, digamos, allana el camino para la liberación de Alberto Fujimori. Le dice a un juez de Ica que en su momento falló a favor del indulto humanitario que en el 2017 le había dado Pedro Pablo Kuczynski y dijo tiene que proceder el indulto. Se consultó al TC, el TC dijo, bueno, yo no me tengo que pronunciar, más bien siga usted, señor juez, con sus pronunciamientos sobre el tema. Sobre esa mirada también está lo que podríamos decir un primer pero en esta historia. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente la justicia supranacional entra a tallar porque los que opinan que Alberto Fujimori no debe ser excarcelado dicen hay una disposición, una orden de la Corte Interamericana que prohíbe al Estado peruano excarcelar a Fujimori. Todo esto, a toda esta preparación tienes que añadirle un ingrediente importante, la política. Lo que decías, Katia, Keiko Fujimori convoca a la prensa en la mañana en su casa y dice el gobierno tiene que definir. Le pone la pelota en la cancha del gobierno, Katia, y vamos a empezar a escuchar las declaraciones porque Keiko hoy presionó fuerte para que su padre sea liberado. Pese a que en el 2017 fue una de las primeras en oponerse al indulto humanitario que había dado Pedro Pablo Kuczynski. Ojo con esto. Es parte de la historia, ¿no? Es parte de lo que ocurrió en ese momento, un cambio, claro, un cambio de posición, digamos, del fujimorismo, pero escuchemos lo que dijo Keiko Fujimori y a la espera de novedades. Vamos a estar con el abogado Elio Riera, también posiblemente con la magistrada del TC, Luz Pacheco, para que nos explique un poco el pronunciamiento, el fallo que emitieron. Escuchamos a Keiko Fujimori. No. El día de ayer, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia firme y definitiva que termina con el bloqueo inhumano para lograr la libertad de Alberto Fujimori, mi padre. En esta sentencia hace referencia que se cumpla con la resolución del año pasado y le da la orden al juez de ejecución que finalmente libere a mi padre. Sobre el pronunciamiento posterior que hubo de la CIDH a esta resolución inicial del TC, al haber una segunda resolución que ratifica la primera, se entiende que no corresponde ser atendida esta opinión de la CIDH. Finalmente corresponde al gobierno respetar lo que dice la Constitución y que señala que el ente máximo de nuestro país es el Tribunal Constitucional. Yo confío que el gobierno respetará la Constitución, nuestras leyes, el Estado de Derecho y actuará sobre todo con humanidad. Mi padre es un hombre que tiene 85 años, que tiene diferentes enfermedades, que es de público conocimiento. Lleva más de 16 años
privado de su libertad. Y yo creo que ya es suficiente. He hablado ayer con mi padre, él ha recibido con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional, y estamos esperando con prudencia, pero también con mucha fe, ¿no? Los próximos pasos. Pero yo espero que antes del sábado mi padre pueda estar con nosotros. Hasta con fecha, Katia. Antes del sábado pedía a Keiko Fujimori la libertad, la excarcelación de Alberto Fujimori, y me quedó claro también el énfasis que hacía en decir, el gobierno deberá decidir. Eso es lo que todavía no hemos tenido, una decisión del gobierno. Se entiende que primero tiene que pronunciarse el juez de Ica, donde un ciudadano pidió un habeas corpus en favor de Alberto Fujimori y ese juez de Ica terminó validando ese habeas corpus, ¿no? Y luego el Estado peruano es el que tiene que evaluar finalmente si se ejecuta o no la excarcelación. Ayer el ministro de Justicia explicaba que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Perú está en la obligación de respetar. ¿Y qué es lo que dice básicamente esa sentencia? Que cuando alguien es condenado por delitos que constituyen lesa humanidad, no puede ser indultado a menos que muestre arrepentimiento y muestre verdaderamente un estado de salud grave. Eso es básicamente lo que dice la sentencia, y en este caso, en el control de convencionalidad que han hecho durante algunos años también los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que señalan es específicamente en el caso Fujimori, además, es lo que señalan. Y es lo que el Estado peruano ha estado respetando por lo menos hasta ahora. Vamos a ver lo que sucede posteriormente, porque recordemos que Pedro Pablo Kuczynski ejecuta un indulto humanitario que fue cuestionado y revocado por el Poder Judicial justamente por no cumplir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, los defensores de Alberto Fujimori siempre han señalado, él no ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, pero sí por secuestro grave y homicidio calificado, que a nivel internacional, y eso sí lo dice la sentencia del doctor César San Martín, constituyen delitos de lesa humanidad. Tal cual. El debate se va así de complejo a es el hacer caso, de todas maneras, ¿no?